Hasta el año 2022, Rusia era la orgullosa dueña de una de las fuerzas navales más grandes y poderosas del mundo. Claro, muchos de sus cascos se remontaban a la era soviética, pero las capacidades navales de Rusia seguían siendo formidables y temidas por muchos debido a su tamaño y alcance global. Antes de continuar, no te olvides de suscribirte al canal. Todos los días subimos videos nuevos de historias y las últimas noticias en el mundo militar. Suscríbete para que no te las pierdas. Continuemos. Luego, Rusia cometió el error fatal de atacar a Ucrania. Aunque este error le ha costado caro a Rusia y a su presidente, Vladimir Putin, en todos los frentes, político, económico y diplomático, su armada ha sido golpeada especialmente fuerte. Ahora, los activos navales clave de Rusia están fuera de juego. Los planes de modernización naval del país están estancados. Sus capacidades operativas están gravemente comprometidas. ¿Y lo peor? Rusia está perdiendo buques a un ritmo alarmante. Pero esto ni siquiera es lo peor para Rusia. Lo peor es que todo está ocurriendo a manos de un país que ni siquiera tiene una flota propiamente dicha. Vaya ironía. Pero, ¿cómo exactamente se está quedando Rusia sin barcos? Sigue leyendo para descubrirlo. Hasta hace apenas 2 años, nadie creía que Ucrania pudiera plantar cara al poderío militar ruso. Y, sin embargo, aquí estamos, en 2024, cuando la feroz resistencia ucraniana ha demostrado que los escépticos estaban equivocados. A pesar de pegar muy por encima de su peso, Ucrania no solo ha defendido su soberanía, sino que también ha hecho retroceder a las fuerzas rusas, mostrando un valor extraordinario frente a probabilidades abrumadoras. Las fuerzas navales rusas estuvieron entre los desafíos más formidables que Ucrania enfrentó, pero gracias a estrategias innovadoras, ingenio y algo de asistencia internacional, Ucrania ha logrado disputar de manera efectiva la dominancia naval rusa en el Mar Negro y el Mar de Azov. Sin embargo, disputar la dominancia naval rusa podría incluso quedarse corto, dado cómo se están desarrollando las cosas actualmente en el Mar Negro. ¿Una pista? Estos titulares periodísticos lo pintan con claridad: Ucrania ha roto la supremacía naval de Rusia en el Mar Negro. Ucrania está ganando el frente del Mar Negro de la guerra. Ucrania no tiene marina, pero está machacando a Rusia en el Mar Negro. No pinta bien para Rusia, ¿verdad? Aunque estos titulares bastan para subrayar los notables logros navales de Ucrania en la guerra ruso-ucraniana, mirar más de cerca los hechos que los inspiraron ayudará a entender en qué lío está Rusia. Hagamos un repaso rápido de todos los buques rusos que las fuerzas ucranianas han logrado destruir o dañar gravemente desde el comienzo de la invasión. Marzo 22 de 2022. Una embarcación rusa de la clase Raptor es alcanzada por un misil antitanque guiado ucraniano, lo que hace que esta lancha patrullera costera de alta velocidad sea remolcada de inmediato. Marzo 24 de 2022. Un buque de desembarco de la clase Alligator llamado Saratov, atracado en Berdiansk, Ucrania, se incendia. La armada ucraniana se atribuyó rápidamente el ataque, informando que se llevó a cabo con misiles balísticos tácticos de corto alcance o TR-21 Tochka. Por su parte, Rusia informó que el barco fue remolcado fuera del área, pero no dio detalles sobre la causa del incendio. Curiosamente, la armada rusa solo tenía 3 de estos buques de la Guerra Fría en servicio activo, por lo que acertar uno de ellos representa un golpe significativo a las capacidades navales rusas en la región. En los días siguientes, otros 2 barcos rusos, el Cesar Kunikov y el Novocherkassk, atracados cerca, también huyeron del área en circunstancias similares, fuego y humo envolviendo sus cubiertas. Abril 13 de 2022. El día de una de las mayores victorias de Ucrania en el teatro naval, el día en que el crucero lanzamisiles de la clase eslava llamado Moskva fue abatido por la armada ucraniana. ¿Qué tenía de especial este barco? Era el buque insignia de la flota del Mar Negro, el principal activo naval de Rusia en la región. Lideró el asalto naval durante la invasión, desempeñando un papel crucial en la operación anfibia en la isla de las Serpientes. El Moskva también era considerado uno de los buques de guerra más poderosos e icónicos del área, y se convirtió en el mayor buque soviético hundido desde la Segunda Guerra Mundial. Y, por si no había quedado claro, Moskva llevaba el nombre de la capital rusa, Moscú, lo que añadió una capa simbólica a su destrucción. El honor de llevar a cabo esa destrucción correspondió a 2 misiles antibuque Neptune lanzados desde la costa de Crimea. Primero se produjo una gran explosión que envolvió al Moskva en llamas. Sin embargo, el barco finalmente se hundió un día después, mientras era remolcado, tal como confirmaron las autoridades rusas.
El Moskva se llevó al menos a 18 marineros, con algunos informes que afirman que el número de muertos fue significativamente mayor. Los primeros días de mayo de 2022 no trajeron alivio para la Armada rusa. Otras 4 lanchas patrulleras de la clase Raptor fueron eliminadas gracias a drones Bayraktar TB2 ucranianos. Rusia solo contaba con alrededor de 16 de estas lanchas, lo que significa que Ucrania consiguió acabar con más de un tercio de ellas en poco más de un mes. Eso sí, para ser justos, 3 de estas lanchas fueron destruidas en el segundo ataque, mientras que la cuarta fue remolcada a Sebastopol para reparaciones. En el mismo ataque, una lancha de asalto de alta velocidad BK-16 se hundió cerca de la isla de las Serpientes, una de una docena en el arsenal naval ruso. Mayo 7 de 2022. Los drones Bayraktar TB2 siguen causando estragos en el Mar Negro. Esta vez, su objetivo fue una embarcación de desembarco de la clase Serna estacionada en la isla de las Serpientes. Junio 17 de 2022. La corbeta de la clase Buyan M llamada Veliki Ustyug, que había participado previamente en la invasión de Ucrania, es vista siendo remolcada por el río Volga en un estado poco envidiable. Esta corbeta formaba parte del esfuerzo por modernizar la armada rusa, una gran mejora sobre la clase Buyan original construida desde 2004. La unidad dañada por Ucrania era una de 20 en el arsenal ruso. Ese mismo día, Ucrania informó que había hundido un remolcador de rescate ruso diseñado para asistir a barcos en apuros, suministrar agua y electricidad a otras naves, evacuar heridos y combatir incendios en el mar. El buque, llamado Vasily Bek, fue alcanzado por 2 misiles Harpoon que Ucrania recibió de Dinamarca. Octubre 29 de 2022. Ucrania vuelve a llover fuego con vehículos aéreos no tripulados, es decir, drones. En esta ocasión, los drones impactaron en el dragaminas de la clase Natia Ivan Golubets en Sebastopol, dañando este buque de la era soviética usado para limpieza de minas oceánicas. Pero estuvo lejos de ser el mayor golpe ucraniano de ese día. Durante el ataque a Sebastopol, la fragata de la clase Almirante Grigorovich llamada Almirante Makarov fue alcanzada al menos por un dron, lo que supuestamente inutilizó su radar. Es notable porque se trata del nuevo buque insignia de la flota del Mar Negro tras el hundimiento del Moskva. Además, no olvidemos que esta fragata también participó en la invasión, lanzando misiles de crucero contra una refinería y depósitos de combustible en Odessa y sembrando terror entre la población local. Aunque la Armada rusa afirmó que el almirante Makarov sufrió solo daños leves, el buque quedó fuera de servicio hasta agosto de 2023, 10 meses en los que una de las fragatas más avanzadas de Rusia estuvo inoperativa, una victoria enorme para Ucrania. Agosto 4 de 2023. El Servicio de Seguridad de Ucrania, SBU, y la Armada ucraniana colaboran para dañar un buque de desembarco de la clase Ropucha cerca del puerto de Novorossiysk, a unos cientos de millas al este de Sebastopol. La nave, llamada Olenegorsky Gorniak, era una de las 15 de su clase, la más importante disponible para la Armada rusa. Estaba en préstamo de la Flota del Norte en el momento del ataque. Aunque no se hundió, quedó gravemente dañada, y esto bastó para provocar un cambio en el teatro naval. La Armada ucraniana informó que buques rusos abandonaban el puerto y se dispersaban por el Mar Negro. Septiembre 13 de 2023. Ucrania lleva a cabo una incursión nocturna en Sebastopol. Tomaron parte bombarderos tácticos Sukhoi Su-24, supersónicos y todo tiempo, que atacaron un submarino de ataque de la clase Kilo mejorada, el Rostov-na-Donu, y otro buque de desembarco Ropucha llamado Minsk. Las naves fueron golpeadas por misiles Storm Shadow, destruyendo visiblemente al Minsk y dañando al Rostov-na-Donu más allá de su reparación, aunque el gobierno ruso lo niega y promete devolver ambos barcos a servicio pleno. No será fácil, ya que el ataque también dañó gravemente los diques secos de reparación en la ciudad, complicando aún más los esfuerzos rusos. Ese mismo día, en el mismo ataque, se hundió una patrullera de la clase Tunets. Septiembre 24 de 2023. Ucrania vuelve a los drones navales, dañando el patrullero del proyecto 22-160 de la Armada rusa llamado Serga Kotov. Pero ese ataque solo logró dañarlo. La Armada ucraniana remató el trabajo el 5 de marzo de 2024, cuando los drones marítimos Magura V5 hundieron al Serga Kotov frente a la costa de Crimea. Este fue el tercer buque notable que Ucrania logró hundir en 2024. Pero no nos adelantemos, porque la Armada ucraniana logró dañar 2 barcos más en 2023.
El primero fue el 4 de noviembre de 2023, fuerzas ucranianas usaron misiles de crucero para atacar el astillero Salib en Kerch, Crimea, dañando una corbeta nueva de la clase Karakurt, la Askold, armada con misiles Kalibr. La corbeta, aún en pruebas de mar, fue considerada pérdida total tras el golpe de noviembre. El 26 de diciembre de 2023, la Fuerza Aérea Ucraniana lanzó misiles de crucero Storm Shadow o Scalp que impactaron en el Novocherkassk, un buque de desembarco Ropucha atracado en Feodosia, Crimea. ¿El nombre suena? Debería, es el mismo buque que fue objetivo en los ataques de marzo de 2022. Entonces huyó con daños mínimos. Ahora, si se creen los reportes ucranianos, el Novocherkassk dejó de existir. El ataque aparentemente detonó la munición a bordo, provocando una enorme explosión que, según informes, cobró la vida de al menos una treintena larga de los 74 tripulantes. Destrozar al Novocherkassk significó obstaculizar de forma significativa la capacidad de la Armada rusa para intentar nuevas invasiones en la costa ucraniana del Mar Negro, un modo triunfal de cerrar 2023. Febrero de 2024 inauguró un nuevo capítulo en el conflicto naval ruso-ucraniano, igualmente devastador para la flota del Mar Negro. Febrero 1 de 2024. Una de las 20 corbetas de la clase Tarantul, la Ivanovets, se reporta hundida en Donuslav, Crimea, gracias a los drones marítimos Magura V-5. Justo antes de irse a pique, con la popa al cielo, estalló su pañol de municiones, encadenando explosiones espectaculares. Una despedida digna de película para la Ivanovets. Febrero 14 de 2024. Ucrania remata otro buque previamente dañado en marzo de 2022. El gran navío de desembarco Ropucha y Cesar Kunikov sufrió el mismo destino que su gemelo Novocherkassk. La única diferencia es que cayó a manos de los drones Magura V-5 y que fuentes rusas confirmaron su hundimiento. Ucrania, además, publicó un video mostrando el siniestro, una grabación granulada en blanco y negro donde se ve a un dron Magura V-5 moviéndose increíblemente rápido sobre las olas nocturnas, tanto que parece una lancha veloz. En un clásico relato de David contra Goliat, esta pequeña lancha rápida impacta al coloso de casi 370 pies de eslora, provocando una explosión espectacular. El video termina con el Cesar Kunikov escorándose a babor antes de hundirse con aproximadamente 70 tripulantes a bordo. Al día siguiente, según los informes, Putin destituyó al comandante de la flota del Mar Negro, el almirante Víktor Sokolov, reemplazándolo por su jefe de Estado Mayor, el vicealmirante Sergei Pinchuk. Aproximadamente un mes después correría la misma suerte el almirante Nikolai Yevmenov, comandante en jefe de la Armada rusa, sustituido por el comandante de la Flota del Norte, el almirante Alexander Moiseyev. Ambos movimientos fueron resultado directo de los espectaculares ataques ucranianos contra la flota del Mar Negro. Marzo 23 de 2024. Un ataque con misiles ucranianos daña un buque de inteligencia de la clase Yuri Ivanov, el Ivan Kurs, durante un ataque contra el puerto de Sebastopol. Ese mismo buque ya había sido objetivo de drones ucranianos en mayo de 2023. Dos ataques contra el mismo barco no fueron casualidad. De hecho, las fuerzas ucranianas llevaban casi un año cazando abiertamente al Ivan Kurs entre ambos ataques. ¿Por qué? Porque este buque de unas 4.000 toneladas está equipado con receptores de alerta de radar y otros dispositivos de escucha electrónica que permiten a las fuerzas rusas localizar los radares y misiles ucranianos, desplegados a lo largo de la costa del Mar Negro. Esos mismos radares y misiles se han usado para derribar varios aviones de combate rusos sobre el Mar Negro y para apuntar a buques que navegan en él. Así que es evidente por qué proteger ese equipo es del mayor interés para Ucrania. Mientras el Ivan Kurs siga activo, las fuerzas rusas pueden esencialmente mapear las defensas costeras ucranianas y frustrar sus golpes. Dado que el segundo ataque no lo hundió, solo le causó daños, es muy probable que Ucrania vuelva a intentar eliminar al Ivan Kurs pronto. Abril 21 de 2024. El Komuna, el barco más antiguo en servicio de la Armada rusa, es alcanzado por un misil antibuque en Sebastopol. El alcance del daño a este buque de salvamento aún es desconocido. Mayo 6 de 2024. Los drones navales Magura V-5 vuelven a la carga. Esta vez, destruyen una patrullera identificada después como una embarcación de la clase Mangust, valorada en alrededor de $3 millones y utilizada para búsqueda y rescate y para contrarrestar operaciones subversivas. Si sumas todos estos ataques, queda claro por qué se afirma que las fuerzas ucranianas han dejado fuera de combate un impresionante 25% de los buques rusos en el Mar Negro.
Nada mal para un país sin marina, ¿verdad? Incluso hay informes de que los buques rusos están abandonando el Mar Negro por completo, lo que enciende la esperanza de que Ucrania pueda recuperar Crimea tras 10 largos años. Según el capitán ucraniano Dmytro Pletenchuk, solo queda ahora un perdedor barco lanzamisiles en el Mar Negro. Ucrania debe estos resultados increíbles a una audaz e innovadora campaña asimétrica contra un oponente que puede ser más fuerte, pero que evita el riesgo y carece de imaginación. Parece que el país está inventando constantemente nuevas formas de hundir buques rusos y, evidentemente, ha sido bastante exitoso. ¿Pero no puede Rusia simplemente reemplazar los buques que Ucrania destruye? Al fin y al cabo, el país era famoso por su robusto complejo militar industrial y sus vastos recursos. Corrección, el país era conocido por eso. Tras la invasión de Ucrania, Rusia quedó totalmente movilizada, política, industrial y militarmente. Esta movilización total ha tenido un gran costo, tanto metafórica como literalmente. En pocas palabras, la movilización ha agotado recursos que el Kremlin no puede reponer. Y recuerda, estamos hablando de buques navales, no de activos desechables. Cada unidad requiere una inversión significativa de tiempo y dinero, dos cosas de las que Rusia se está quedando sin reservas. Incluso con equipos militares más simples, como proyectiles y municiones, las pérdidas superan la nueva producción. Entonces, ¿qué posibilidades reales tienen los nuevos buques rusos? Si además consideras que los constructores navales rusos se están quedando sin piezas clave de motor, resulta evidente que la capacidad de Rusia para reemplazar los buques perdidos con nuevas unidades es casi inexistente. ¿Y sustituir las pérdidas con buques existentes? ¿No podría Rusia reubicar barcos de otras flotas para reemplazar los perdidos en combate? Podría, en teoría. Pero en la práctica hay un obstáculo mayor: Turquía. La invasión de Ucrania alteró profundamente la dinámica en el Mar Negro, otorgando a Turquía mucha más influencia en la región. Invocando el artículo 19 de la Convención de Montreux, un acuerdo internacional que regula el paso de buques por los estrechos del Bósforo y los Dardanelos, Turquía cerró sus estrechos al tránsito de buques militares cuya base no esté en el Mar Negro. En otras palabras, ninguna otra flota rusa puede acudir en auxilio de la flota del Mar Negro. Funcionarios estadounidenses han elogiado esta medida como una contribución clave a la seguridad de Ucrania. ¿Y es esa la única razón? En absoluto. Turquía considera al Mar Negro una región de importancia estratégica vital. Este mar es crucial para la conectividad de gasoductos y oleoductos, lo que ha permitido al país extraer gas natural. Turquía también disfruta el evidente cambio de poder en el Mar Negro, ya que desde hace tiempo busca afirmarse como actor clave en la región. Además, este espacio ha sido el principal teatro de competencia entre Rusia y Turquía durante años, así que es fácil entender por qué Turquía celebra los nuevos acontecimientos. Cuantos más buques pierda la flota del Mar Negro, más se erosiona la supremacía naval rusa en la zona. Por supuesto, que Turquía actúe como especie de guardián del Mar Negro también complace a Estados Unidos y a otros miembros de la OTAN, que ven a Rusia como la amenaza más significativa y directa para la seguridad de los aliados y la paz y estabilidad en el área euroatlántica. Pero no conviene meter a Estados Unidos y Turquía en el mismo saco. Aunque Turquía ha suministrado armas a Ucrania y apoya su integridad territorial, célebremente no se sumó a las sanciones contra el régimen ruso. También bloqueó durante un tiempo el ingreso de Suecia y Finlandia a la OTAN para evitar que la alianza ganara un punto de apoyo más sólido en la región y, en esencia, cercara a Rusia. Con todo, parece que Turquía no tiene intención de quemar todos los puentes con Rusia, manteniendo una delicada postura de ni amigo ni enemigo. Aún así, probablemente seguirá bloqueando el tránsito de buques de guerra por sus estrechos en el Mar Negro mientras le resulte beneficioso, lo cual, por lo que parece, será por bastante tiempo. Este bloqueo forzará probablemente a Rusia a centrarse en la guerra terrestre contra Ucrania. Sin embargo, al igual que con los buques de la flota del Mar Negro, el reloj corre también para las reservas de medios terrestres de Rusia. Un país con el mayor número de tanques del mundo, por amplio margen, ahora parece estar quedándose sin ellos a un ritmo preocupante. Según algunas estimaciones, las fuerzas rusas han perdido casi 3.000 tanques desde el inicio de la invasión. Son más tanques de los que poseen la mayoría de países. Es cierto que Rusia empezó la guerra con más de 12.000 unidades, pero esta pérdida cada vez más acelerada es simplemente insostenible, especialmente considerando los desafíos que enfrenta el país para reemplazarlas. Para empeorar las cosas, determinados modelos de tanque están siendo diezmados.
Por ejemplo, se informa que han sido destruidos más de 1.100 T-72, punta de lanza de los asaltos acorazados rusos, desde el comienzo de la invasión. Lo mismo ocurre con el T-90, el carro de combate más moderno disponible para las fuerzas rusas, cuyo número se redujo en más de un centenar en apenas 2 años. Decenas de otros tanques han sido dañados, abandonados o capturados, mermando severamente la capacidad acorazada rusa. Y las capacidades no solo se ven afectadas por la pérdida de tanques. Rusia también ha perdido una gran cantidad de vehículos de combate blindados, vehículos de combate de infantería, transportes blindados de personal y piezas de artillería. Aunque circulan muchas cifras, se cree que el ejército ruso ha perdido al menos 1.500 piezas de artillería y más de 6.000 vehículos blindados. Y eso es solo lo documentado, el total de pérdidas no documentadas probablemente supera con creces las 10.000. Dado que, en las mejores condiciones, el complejo militar ruso puede producir alrededor de 600 tanques nuevos y 1.000 vehículos de combate nuevos al año, está claro que reconstruir sus fuerzas acorazadas desde las cenizas no será más posible que reponer su flota naval. Hay otro factor, quizá más importante, del que Rusia también se está quedando rápido: tropas. El número de muertos de Rusia en Ucrania superó la marca de 50.000 hacia abril de 2024. Tal vez esto te confunda, dado que ahora Rusia tiene más soldados que cuando empezó la invasión, aproximadamente un 15% más. Esta anomalía se debe a los 300.000 civiles movilizados a finales de 2022. Aunque la cifra parezca impresionante, la realidad es que muchos fueron enviados al frente sin la preparación adecuada, básicamente condenándolos. Rusia parece no tener alternativa, porque para cuando los reemplazos pudieran entrenarse y equiparse correctamente, prácticamente no habría a quien reemplazar. Así que Rusia puede tener más soldados, pero también un número de bajas diarias significativamente mayor. Según el Ministerio de Defensa de Ucrania, ese peaje diario está ahora entre 800 y 1.000 soldados. Si haces las cuentas, verás que Ucrania podría abatir a más de 200.000 tropas rusas para finales de 2024, lo que causaría un daño permanente, si no el colapso del Kremlin. Además de sus menguantes barcos, armas y tropas, Rusia tiene una larga lista de problemas: liderazgo deficiente, corrupción rampante en el ejército, inteligencia repetidamente errada, ayuda internacional financiera y militar a Ucrania, superioridad de las tácticas militares ucranianas, acciones de la OTAN. Mires donde mires, parece surgir otro obstáculo. Pero si hay algo que la invasión de Ucrania debería habernos enseñado, es que Rusia está dispuesta a llegar muy lejos para imponerse. Y seamos sinceros. Incluso con capacidades en declive, Rusia sigue siendo superior a Ucrania en casi todos los aspectos. Además, muchos expertos sostienen que Rusia nunca se quedará sin equipo militar por completo. En el mejor de los casos, el país no tendrá capacidad para satisfacer totalmente las exigencias de la guerra en el futuro cercano. En el peor, encontrará la manera de adaptarse y mejorar su eficacia militar, como ha hecho muchas veces, y, en sentido figurado, volver de entre los muertos. Recuerda que el país aún tiene otras 4 flotas a su disposición: la Flota del Norte, la Flota del Pacífico, la Flota del Báltico y la Flotilla del Caspio. La mera existencia de estas flotas demuestra que la armada rusa está lejos de estar vencida. Si Turquía desbloqueara el acceso ruso al Mar Negro, el equilibrio de poder en el teatro naval de la guerra ruso-ucraniana podría cambiar en un instante. ¿Y tú qué crees? ¿Hay alguna forma de que Rusia se zafe de la pegajosa situación en la que se encuentra? ¿O estás convencido de que, al ritmo actual, el país realmente se quedará sin equipo militar? Comparte tus teorías en los comentarios. Ahora ve a ver: comienza el asedio de Crimea, Ucrania toma el control de la costa del Mar Negro, o haz clic en el otro video.